charlar de política, de la situación del país, de los argentinos, de nuestra historia. Él se prende en todo. Daniel, un gusto tenerte acá como siempre. Gracias por la invitación. Y quien te sigue en la lectura sabe cuáles son tus ideas, pero me gustaría que me des una opinión lo más clara que vos puedas de cómo estás viendo hoy a la Argentina. Qué pregunta, ¿no? Está complicado todo. Es como si la situación económica estuviera pasando la factura después de mucho tiempo, ¿no es cierto? Las realidades que son ignoradas suelen después tomar venganza, ¿no? Qué bueno. Yo creo que estamos en medio de una pequeña convulsión económica, sin saber si esto va a descarrilar hacia lo que se conoce como un estallido, donde todas las variables se disparan. Eso en algún momento va a ocurrir. Este gobierno va a tratar de que eso le ocurra al gobierno que lo suceda. Yo creo que sería más sano que le ocurriera a este gobierno para que el nuevo gobierno, sea inclusive del signo que fuere, tenga un amplio margen para tomar medidas, digamos, que podríamos considerar duras en términos de rectificaciones de rumbos importantes. Aquí Oscar Wilde decía que cuando los dioses quieren castigar a los humanos, conceden sus plegarias. Aquí todo el mundo dice, sí, hay que realizar cambios fundamentales, porque esto no puede seguir de esta manera. Tenemos que hacer algo para legar un mejor futuro a nuestros hijos, etc. Y apenas aumenta la nafta el 10%, dicen, no, pero qué barbaridad. Así no se puede vivir. Corrijan todo, pero a mí no me toque. Sí, a mí no me toque. Con la mía no. En definitiva, quiero decir que la dirigencia política opositora no está elaborando un discurso titulado Sangre, sudor y lágrimas, digamos como aquel de Churchill. Porque salir de la complicada situación en que estamos no va a ser, digamos, un tobogán de seda. Va a ser complicado y va a ser con algunos padecimientos y restricciones, ¿no? De tal manera que ese discurso yo no veo que esté siendo elaborado. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, ahora el dólar, bueno, hoy estuvo relativamente estable, tuvo una pequeña baja, me refiero al dólar libre, una pequeña baja, pero alrededor de 2.40 está el dólar. Salió Mansur esta mañana a decir, y en cierto modo tiene razón, a repetir aquel famoso discurso de Perón en la Plaza de Mayo que dijo, ¿alguno de ustedes ha visto un dólar? Dice Mansur, el dólar es marginal, son ideas equivalentes. En realidad, en cierto modo tiene razón, porque las transacciones internacionales se realizan con el dólar llamado oficial, que está en este momento en 130, 135 pesos, está muy lejos del dólar. Y justamente allí es donde está el problema, porque el gobierno, por razones de su pelea con la inflación, ha retrasado el tipo de cambio a niveles que son insostenibles a lo largo del tiempo. En algún momento eso tiene que aflojar. La apuesta del gobierno, ¿cuál es? La apuesta del gobierno es contener el tipo de cambio oficial como ancla antiinflacionaria, como han hecho otros gobiernos. La convertibilidad en cierto modo fue eso, pero el gobierno del proceso, con Martínez de Hoz y la tablita, apostaban a un retraso del tipo de cambio para contener la inflación. Esto siempre fracasa, siempre ha fracasado. Y mientras más pasa el tiempo, la acumulación de tensiones es más fuerte y en consecuencia volver a la normalidad
es más doloroso y más convulsivo. Claro. Ahora, la casta política, como dice tu amigo Milei, yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que hay una casta política, no se salva a nadie, absolutamente nadie. No solamente en este momento, sino si miramos para atrás, los últimos 70, 80 años, hemos tenido una casta de políticos inútiles, perversos, ignorantes en materia de macroeconomía, y así nos va. Terror le tienen a hacer el ajuste que la Argentina necesita. Indefectiblemente tenemos que hacer un ajuste. Ni los que están ahora, ni los que podrían llegar a venir, hablan de la palabra ajuste, no tienen idea de cómo hacerlo. Y es como vos mencionaste antes a Churchill cuando dijo sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que necesita la Argentina. Sacrificio enorme, como los países de post-Segunda Guerra Mundial, que tuvieron unos sacrificios enormes para recuperar sus economías. Estamos hablando de Japón, que les regalaba los terrenos a los inversionistas que ponían industrias y por 10 años no le cobraban los impuestos. La Argentina necesita un ajuste muy severo que ningún político perteneciente a la casta está dispuesto a hacer. Entonces estamos metidos en un berenjenal. Claro, primero te quiero aclarar que Milei no me gusta. Es lo que yo llamo, soy partidario de la economía de mercado y del liberalismo, pero Milei tiene una visión completamente simplificada de la realidad, es lo que yo llamo el liberalismo bobo. No, de ninguna manera me gusta Milei. Yo desconfío mucho cuando se habla mal de la casta política. Veo allí, y Milei lo hace en forma permanente, veo allí un dictador potencial encubierto. No, eso coincido contigo. Dios nos libre y nos guarde de que este tipo sea presidente. Es la política, sin embargo, lo que nos va a dar las soluciones. No hay alternativa. Claro. Yo creo que, por ejemplo, el gobierno de Macri, se considera que el gobierno de Macri fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Yo no considero que haya sido un fracaso. Yo más bien al contrario. ¿Por qué fue un fracaso se lo considera? Porque no retuvo el poder. Eso, digamos, analizar el gobierno de Macri te demuestra la naturaleza de nuestros problemas. Ya está, ¿Cómo? Hace un paréntesis, me avisan que nos queda un minuto. Un minuto. Pero ten en cuenta esto, se fue de boca, fue un bocón. Vino acá a Córdoba a decir que la inflación la iba a manejar de taquito, que cuando él estuviera como presidente la pobreza iba a bajar a una velocidad increíble. No pudo hacer nada. Entonces eso se llama fracaso. No, yo lo veo distinto. Yo creo que él era ingenuo y realmente pensaba que la inflación era fácil, como otros problemas que eso es el propio él pensaba. Es ignorante eso, ¿no? Sí, probablemente sea de ignorancia, pero lo que quiero decir que cuando Macri toma el camino que había que tomar, que es de reducción del gasto público, y empieza a subir los combustibles, las tarifas, y reduce el déficit fiscal, la gente dejó de apoyarlo. Pero lógico, porque él desconoció al establishment. Él no se dio cuenta que había una clase empresaria prebendaria, jueces venales, sindicalistas mafiosos, funcionarios públicos pero corruptos. Además de eso, no vio nada él. La enseñanza más importante de ese periodo, los últimos 2 años de Macri, es la siguiente. Si vos querés hacer el ajuste, vas a tener a un montón, inclusive de los que te apoyan, en contra. Sí. Porque ese ajuste le duele a todo. Nadie lo quiere. Todo el mundo dice que lo quiere y nadie lo quiere. Pero a mí no me toque. El que lo haga va a ser rechazado por amplios sectores de la población. Sí. Así es. Qué lástima que nos cortan el tiempo, porque tenemos tanto para charlar, pero bueno, vendrá a otro programa y seguiremos. Acordémonos dónde dejamos. Bueno. Gracias, Daniel, un gusto tenerte acá como siempre. Gracias a vos.